estén tranquilos y vean cómo nos salvará Dios. A los egipcios que ahora están viendo nunca los volverán a ver. Dios luchará por ustedes. Levanta el cayado y extiende la mano sobre el mar. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado hermano. Espero que te encuentres muy bien. Aquí estamos contentos de podernos reunir una vez más en tu canal Amazing Grace, en el cual estamos estudiando la lección de escuela sabática para el tercer trimestre de este año 2025, la lección o la guía de estudios para estudiar el libro del Éxodo. Y ya estamos llegando o hemos llegado a la lección número 6, que tiene por título A través del Mar Rojo. Hoy vamos a estar estudiando la lección que es para el sábado 2 de agosto. Esta lección está terminando el día viernes 9 de agosto. Entonces, mis hermanos, vamos a orar para dar inicio a la lección. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Aquí estamos, oh Dios, delante de ti. Te damos las gracias por este día. Gracias te damos porque diriges nuestras vidas, diriges cada uno de nuestros pensamientos, oh Dios, y nos mantienes en tus caminos, oh Padre. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y danos más de tu Santo Espíritu para que sea Él que nos instruya en esta lección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, a través del Mar Rojo. Los versículos para memorizar lo vamos a conseguir en el capítulo 14 del libro de Éxodo, versículos 13 y 14. El versículo 14 es muy usado en diferentes contextos y puede ser usado porque de verdad que el que te libra siempre va a ser Dios, y de eso se trata esta lección. Entonces, textualmente dice así: Pero Moisés dijo al pueblo: No teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes y vosotros estarán tranquilos. Entonces la gloria sea de Dios. Habían llegado a un momento, que por supuesto lo vamos a estudiar en la lección, que no tenían salida. Y el pueblo había pensado que bueno, ya estaban derrotados, ya iban a morir. Incluso empezaron a murmurar contra Moisés. Pero Moisés le dice esta palabra: esos egipcios que hoy ven, no lo van a ver más. Esperen la salvación que Dios hará. ¿Que hará quién? Que Dios hará contigo, conmigo, que hizo con Israel, porque es el mismo Dios. Estamos hablando del mismo Dios. Las mismas maravillas que hizo allá, las hace hoy. Tal vez en diferente manera, pero ¿qué tal abrir el mar de las dificultades para ti? ¿Qué tal cuando tenías ese problema que lo veías como gigante y ese problema cayó por tu fe en Dios? Entonces, es el mismo Dios y por eso nuestra confianza de estar en Él. El Éxodo, mis hermanos, es la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos muchas historias, ¿cierto?,
del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos el Génesis, el cual les he dicho que para mí es el principal libro de la Biblia, porque en Génesis tienen los fundamentos de todo lo que se va a desarrollar en la Biblia, pero en el Éxodo ves el poder de Dios ya trabajando, y entonces te hace a ti tener confianza y ver que Dios cumple lo que ha dicho. Dijo que iba a liberar al pueblo con grandes señales y prodigios, y lo vemos ejecutando en Éxodo. Entonces vemos que el Dios que tú sigues, que yo sigo, es un Dios que es poderoso, un Dios que es amplio para salvación, un Dios que es amplio en misericordia, que nunca hace nada sin previamente avisarlo a sus siervos, los profetas. Entonces vemos, Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas en la tierra prometida. También es un símbolo de la salvación y la redención en Cristo. Los hijos de Israel se encontraban en una situación como desesperada. ¿Por qué estaban desesperados? Porque primeramente estaban en servidumbre. Clamaron a Dios, Dios escuchó su angustia y envió a Moisés para ejecutar su liberación por medio de Moisés. Eso lo estudiamos ya en las lecciones anteriores. Ya dominamos todos esos temas, ¿cierto? Entonces vemos que ya aquí por fin vino la última plaga, la muerte de los primogénitos. El pueblo de Israel fue echado de Egipto con grandes riquezas, ¿cierto? Porque Dios puso gracia en los israelitas para que los egipcios les dieran, así despojaron a Egipto, Israel, pero ahora Dios lo iba conduciendo y se encuentra en una encrucijada, porque el faraón, nuevamente, luego que pasa el dolor de la muerte de su hijo, el corazón endurecido vuelve a tomar dominio y dice, ¿cómo que se fueron? Voy a perseguirlo y voy a acabar con ese pueblo. Entonces, el pueblo había entrado entre las montañas, no podía regresar por esas montañas ya porque había un camino que era escarpado y detrás venía el ejército del faraón, o sea, tenían que seguir hacia adelante. Y adelante lo que había era el Mar Rojo. O sea, no había escapatoria. Entonces estaban en un momento definitivamente desesperado. No había una salida humana. Bueno, se podían tirar al mar y nadar, pero ¿qué garantizaba que podían llegar al otro lado? Personas que venían de la esclavitud, débiles en la alimentación y con un sinfín de dolencia seguramente. O sea, y esta es una parte humana que estoy analizando aquí, pero sin duda era una situación desesperante, ¿cierto? No podían librarse por sí mismos. Solo Dios era el que podía salvarlos de esa situación. Lo mismo ocurre con usted y conmigo con el pecado, mi hermano. Usted y yo estamos en una situación desesperada. A donde volteamos, el pecado está. Porque recordemos que aceptamos a Cristo y fuimos salvos de la condenación del pecado ya. Hemos sido salvos ya del poder del pecado por medio de su Santo Espíritu, y eso lo estudiamos a profundidad en la lección de la semana pasada. Entre miércoles y jueves analizamos este tema del pecado a profundidad. Si no ha visto esos temas, véalo. O sea, que es la Pascua de la lección del día martes, la lección del día miércoles, pasar la antorcha. Aquí exploramos el tema del pecado a profundidad. Entonces, a donde nosotros veamos, estamos cautivos, está el pecado allí, acechando para atraparnos, y si nos atrapa, ¿qué va a pasar con el pecado? Nos va a matar, porque la paga del pecado es muerte. Estamos en una situación desesperada también. Necesitamos algo más dramático que el Éxodo, y la cruz de Cristo es esa solución. Y lo que Él hizo por ti y por mí allí. Vimos que Cristo, aun cuando éramos enemigos, Él murió por nosotros, murió por ti y por mí. Cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Eso lo lees en Romanos 5, versículo 8. Y entonces dice que Cristo murió por los impíos. Usted y yo fuimos impíos, porque cuando no estamos con Dios, somos pecadores, somos hijos de ira, hijos del diablo, básicamente, amados. Las señales de prodigios y milagros redentores de Dios alcanzan su apogeo en ese contexto. Imagínense la apertura del Mar Rojo. Pero ni siquiera eso es comparable con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de lo cual el drama del Éxodo fue una mera prefiguración. Usted y yo también fuimos librados de ese Egipto espiritual. Usted y yo éramos cautivos, porque cuando somos vencidos por alguien, pasamos a ser esclavos de ese que nos venció.
Y en este caso todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el capitán nuestro no era Cristo, sino que era el enemigo de Cristo, Satanás. Entonces, mis amados, este es el contexto de la lección de esta semana. Se ve que está por demás interesante. Entonces vamos a recordar que debemos darle me gusta, compartir para que tú mismo formes parte de la predicación del Evangelio, y si no te has suscrito, suscríbete al canal para que sigas recibiendo las lecciones de esta manera. Entonces vamos con las preguntas el día de hoy para que culminemos la lección. Primera pregunta: ¿en quién debemos poner siempre nuestra esperanza? Segunda pregunta: ¿cuál es la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Tercera pregunta: ¿qué nos enseña el libro del Éxodo? Cuarta pregunta: ¿podría el pueblo de Israel haberse librado por sí mismos? Quinta pregunta: ¿cómo somos libres de la esclavitud del pecado? ¿Lo podemos hacer por nosotros mismos? Ahí les recomiendo que para la respuesta a esa pregunta se lea el libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Y sexta y última pregunta: ¿cuál es el antitipo del Éxodo? ¿Hacia dónde vamos nosotros, mi hermano? Ellos iban a Canaán, ¿cierto? ¿A Canaán qué? Canaán terrenal. Nosotros vamos a Canaán, pero a Canaán la verdadera, la que esperaba Abraham, la Canaán celestial. Entonces, mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Responde las preguntas en la caja de comentarios y no te pierdas la lección del día de mañana. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. No seas como el faraón. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre por siempre. Gracias te damos, oh Dios, por la liberación que nos has dado, porque tu sacrificio en la cruz pagó el precio que nosotros debíamos pagar, que es la muerte por causa de nuestro pecado, Señor. Tú que no pecaste, te hiciste pecado por nosotros y te hiciste maldición por nosotros. Gracias te damos, oh Jesús, porque lo hiciste no cuando te habíamos aceptado, sino cuando aún vivíamos en pecado, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu contendió y contendió con nosotros hasta convencernos de pecado y llevarnos al arrepentimiento y a pedir perdón, Señor. Porque te habíamos hecho daño, te habíamos causado daño, haciéndote subir a esa cruz. Clamamos por tu Santo Espíritu para que dirija todas nuestras decisiones y podamos vivir conforme a tu voluntad, por tu gracia, Señor. Gracias te damos, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, espera la lección del día de mañana para que sigas complementándote y conocimiento de la gracia del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata.